la serie del gozo y el contentamiento cristiano y quisiera empezar con una cita del doctor Martin Lloyd-Jones, el último de los puritanos. Fíjense que en su libro dice algo extremadamente interesante. Por favor, colóqueme mucha atención de lo que dice el doctor Martin Lloyd-Jones. Existe en los hombres y las mujeres de nuestros días una inclinación a interesarse en cualquier cosa que parezca atractiva. Vivimos en la era de la publicidad y la gente está dispuesta a creer todo lo que se le diga. Lo que hace suponer que si viera en el pueblo cristiano algo que le diera la impresión de que viven gozosos, felices y triunfantes, se remolinarían en torno a ellos, ansiosamente buscando descubrir el secreto de tan impresionante forma de vivir. Pero, con mucha frecuencia, damos la impresión de que estamos desanimados y deprimidos. A decir verdad, alguno hasta da la impresión de que llegar a ser cristiano significa encarar problemas nunca antes conocidos. Y así, vistas las cosas de manera superficial, el hombre del mundo llega a la conclusión de que hay más gente feliz fuera de la iglesia que dentro de ella. Pero tenemos que admitir que, en cierta medida, algunos de nosotros debemos declararnos culpables de tal acusación. Y que muy a menudo nuestra depresión espiritual y nuestra mediocre condición de cristianos infelices nos hacen pésimos representantes del Evangelio de la gracia redentora. Hermano, ¿usted ha analizado lo que usted proyecta al mundo? Y no estoy hablando en términos de piedad y de santidad, estoy hablando en términos de contentamiento. ¿Usted es un cristiano feliz, gozoso? ¿Usted proyecta eso a las personas que le rodean? ¿Se ha preguntado eso? ¿Cómo estoy yo manifestando mi fe? ¿Me ve la gente como una persona contenta, gozosa? Es por eso lo importante, hermanos míos, de iniciar esta serie de sermones. Tenemos que preguntarnos por qué no tenemos gozo. ¿Por qué no tenemos gozo en nuestro corazón siendo redimidos, habiendo sido redimidos? ¿O cómo podemos llegar a tener gozo? ¿Cómo puedo yo llegar a crecer en el contentamiento y en el gozo cristiano? Es por eso que es tan importante iniciar esto con el Salmo 16. ¿Y cuál es la exhortación principal del Salmo 16? Por favor, colóqueme mucha atención. Iglesia de Cristo, yo te animo a experimentar el gozo y la seguridad plena en Dios. El gozo y la seguridad plena en Dios, no en lo que Dios te da, sino en la persona de Dios. Porque sabes que Dios es tu refugio, tu Señor, tu herencia y tu guía. Eso es lo que está diciendo el salmista, eso es lo que está diciendo David. Repito entonces, te animo a experimentar el gozo y la seguridad en Dios, quien es tu refugio, tu Señor, tu herencia y tu guía. El título de este sermón es El gozo de refugiarse en Jehová. Y hay una pregunta que antes de iniciar este sermón me gustaría contestar a lo largo de esta meditación. ¿Por qué a pesar de las aflicciones el salmista se mantuvo gozoso? ¿Qué estaba viendo el salmista que se mantuvo gozoso a pesar de las aflicciones? Porque yo quiero ser como él. ¿Tú quieres ser como él? ¿Como el salmista que se mantuvo gozoso? Vamos a descubrirlo. Y vamos a dividir este sermón simplemente en dos encabezados. El primer encabezado es la seguridad que el salmista tenía en Dios, del versículo 1 al 8. Lo que hace el salmista primero es contemplar quién es Dios para él. Y luego de contemplar quién es Dios para él, reacciona con gozo. El segundo encabezado es el gozo del salmista del versículo 9 al 11. Simplemente así. Dos encabezados. Amén. Aquieta tu corazón, ábrelo
Está pendiente al sermón porque Dios hoy te quiere hablar. Amén. Vamos con nuestro primer encabezado, la seguridad del salmista en Dios. Hermanos, todo aquel que quisiera meditar en el Salmo 16 no puede pasar por alto una cosa. Léanlo, por favor. Que el título del sermón dice Mictam de David. ¿Lo leyeron? El título de este sermón dice Mictam de David. Y no es el único salmo que lleva por título Mictam de David. Hay otros salmos también que llevan este título, como el Salmo 56, 57, 58. Y todos los salmos parecen tener una estructura similar. El autor comienza con una súplica, producto de dificultades y tribulaciones, y después sobreabundan en confianzas y en seguridades y gozos. Eso es lo que dice Spurgeon. Usted se preguntará seguramente qué es lo que es un Mictam. ¿Saben que el significado no se sabe con certeza lo que es un Mictam? Pero algunos dicen que la raíz de esta palabra se relaciona con una palabra hebrea que significa cubrir o esconder. Es por eso que los eruditos dicen que un Mictam era una súplica o una oración que se realizaba en voz baja, silenciosamente. Es una oración en voz baja, reverente, humilde, buscando que Dios le dé seguridad o buscando refugiarse en Dios. Y hasta el momento usted puede decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la predicación? Tiene mucho que ver y va a ser de excelente aplicación para este primer punto. Así que guárdelo ahí en su corazón. Fíjense cómo comienza el Salmo, con una petición de protección y súplica. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Y esto es porque seguramente, hermanos, David se encontraba bajo peligro. Estaba enfrentando una crisis, una dificultad, un problema, una aflicción. No sabemos, pero David se encuentra en peligro. Y seguramente se encuentra en peligro de muerte. Fíjense que no es tan importante establecer qué situación en particular estaba viviendo David. Lo importante es fijarse en lo que hizo David. ¿Qué hizo David, hermanos, frente al peligro, la aflicción? ¿Qué hizo David? Se refugió en Dios. Se refugió en Dios. Aunque no sabemos qué situación estaba pasando David, muchos de ustedes han vivido aflicciones, conflictos, problemas, ¿no es así? Y ustedes pueden estar de acuerdo conmigo cuando les digo que las aflicciones, los problemas provocan dos cosas en nosotros. Inseguridad, una sensación muy ingrata de inseguridad, muy mala, y nos roban el gozo. Todos los que hemos pasado algún problema, alguna aflicción, hemos experimentado estrés, nuestro carácter como que se turba, sale lo peor de nosotros, nuestros pensamientos como que se entorpecen. No pensamos claramente en medio del problema. Nuestro carácter es irritable, nos quita la paz y también algo, nos quita el gozo, el contentamiento. Todos hemos pasado por un problema y todos hemos sentido esto. Nuestro estado de ánimo decae, nuestro semblante decae y nos convertimos en cristianos amargados, infelices. ¿Y qué hacen las personas en las tribulaciones, en los problemas? Algunos levantan el puño contra el cielo y le dicen, Dios, ¿por qué me estás haciendo pasar por esto? Otras personas se refugian en sus ídolos, en el alcohol, drogas, pornografía, en los amigos. Otras personas dicen, tengo que refugiarme en Dios, pero no me refugio en Dios porque temo ser rechazado. Pero nosotros, los sensatos, ¿qué hacemos? Nos acercamos a nuestro Dios y le decimos, protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Me encanta cómo dice la versión Reina Valera. ¿Quién tiene la versión Reina Valera? ¿Quién la tiene? Es hermosa, dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado.
Y más que una expresión de súplica, lo que está haciendo el salmista aquí es una confesión de seguridad. En ti he confiado, Señor. Para David no hay nada, no hay nadie que le brinde mayor seguridad que Dios. ¿Y saben por qué? ¿Por qué David se siente seguro al acurrucarse en los brazos del Señor? Por lo que Dios era para David. Por lo que Dios era para David. Fíjense que del versículo 2 al versículo 7 David va a expresar todo lo que Dios es para él. ¿Me entendió con eso? Versículo 2, David va a expresar todo lo que Dios es para él. Fíjense lo que dice el versículo 2. Posicionen sus ojos, por favor, en el versículo. Yo le dije al Señor, tú eres mi Señor. Ningún bien tengo fuera de ti. Sigue la versión Reina Valera siendo muy hermosa. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. ¿Se dan cuenta lo que está haciendo David? David suplica a Dios, pero luego empieza a meditar todo lo que Dios es para él, todo lo que Dios significa para él. Fíjense lo que dice el versículo 2, por favor. Yo le dije a Jehová, el Dios del pacto, el Dios que es fiel a su pacto, el yo soy el que soy, el Dios inmutable, el Dios eterno, el Dios el único. Eso significa Jehová. Sigue diciendo, tú eres mi Señor. ¿Qué palabra sale ahí en Señor? Adonai. Tú eres, como dijo Sergio ahí, tú eres mi dueño. Tú, Jehová, eres mi dueño. Yo soy tu siervo. Tú eres mi dueño. Tú eres mi Señor. Fíjense que el rey David estaba diciendo, que era rey, estaba diciendo, tú eres mi rey, mi dueño. Es hermoso lo que dice aquí David. Tú Dios, que eres el único, el eterno, el fiel, tú eres mi dueño. Yo soy tu esclavo, yo te pertenezco, yo soy de tu propiedad. Por lo tanto, tú me vas a proteger y me siento seguro en tus brazos. Es hermoso, ¿no es así? Sigue diciendo, no hay para mí bien fuera de ti. Lo que está diciendo David a Dios es que tú, Dios, eres mi tesoro. No hay nada más hermoso que tú, no hay nada más precioso que tú para mí. Eso le está diciendo a David, a Dios. No existe nada más que desee mi corazón que tú, oh Dios. Y de hecho, también la expresión puede decir que David entiende que todas las cosas buenas que él vive fueron dadas por Dios mismo. Dios no tan solo es el supremo bien, lo más bueno, lo más atesorable de toda la existencia, sino que Él es la fuente de todo lo bueno que nos pasa y de lo que vivimos. Es tan profunda, hermanos, por favor, es tan profunda esta exhortación y esta comprensión de David, es tan profunda que en el versículo 3, fíjense lo que dice, en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. ¡Wow! Para David, Dios es el supremo bien. Entonces, todos aquellos que aman a Dios y que atesoran a Dios, igual que lo hace David, David se complace en tener comunión con ellos. David se complace en ellos. David se goza con ellos porque ellos ven a Dios de la forma en que David ve a Dios. Por eso se complace en la comunión que tiene con ellos. Por eso nosotros nos reunimos. Por eso nos juntamos todos juntos. Valga la redundancia. Nos juntamos, buscamos estar juntos. ¿Por qué? Porque en el centro está Dios. No tan solo en nuestras relaciones, sino cuando nos vemos los unos a los otros de forma bien tenue, podemos ver el carácter también de nuestro Dios. David dice, en ellos está mi deleite. Yo me deleito en ellos, me deleito en relacionarme con ellos. Eso provoca gozo en mí, alegría.
Porque ellos te aman, oh Dios, como yo te amo. Porque yo me quiero gozar junto con ellos en adorarte. Es hermoso. Fíjense lo que dice en el versículo 4. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. David está diciendo aquí que los idólatras, aquellos que han colocado en el trono de su corazón un ídolo, sufrirán, serán afligidos, experimentarán quebranto, dolor, pesar, tristezas. Y no es porque Dios los castigue, es porque cuando tú corres en torno a los ídolos, la idolatría te va a provocar esas cosas. Las personas que buscan colocar en el trono de su corazón un ídolo son esclavos de esos ídolos y experimentarán una progresiva decadencia espiritual, física, moral, mental. Eso es lo que dice Romanos 1, eso es lo que dice Pablo en Romanos 1. David encontraba tan absurda la adoración a los ídolos que él se compromete ante Dios en no correr tras los ídolos y se compromete consigo mismo. Yo no voy a derramar sus libaciones, ni siquiera sus nombres estarán en mis labios. David se compromete ante Dios. Es absurdo para David correr tras los ídolos, porque Jehová es su mayor bien, porque Dios es su tesoro, su máximo bien. ¿Es Dios para ti estas cosas? Te pregunto, ¿es Dios para ti estas cosas? Hermanos, podríamos preguntarnos por qué David mantuvo el gozo en medio de la aflicción. Por lo que Dios era para él. Por lo que Dios era para él. Jehová era su Señor, Jehová era su tesoro, su máximo bien. Yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que es Jehová para ti? Porque dependiendo de lo que Jehová sea para ti, las aflicciones robarán tu gozo o permanecerá intacto. ¿Estás perdiendo el gozo en medio de la aflicción? ¿Estás siendo un cristiano cabizbajo, triste? Es momento de preguntarte si Jehová es tu refugio, si Jehová es tu Señor, tu máximo tesoro, tu mayor bien. Pero ¿qué más le dice David al Señor? Versículo 5, por favor lean conmigo. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. David está usando un lenguaje profundamente marcado por la historia de Israel. Recuerden que Dios promete a Israel la tierra de Canaán como herencia. Una vez conquistada, la tierra de Canaán fue distribuida entre las tribus de Israel. Pero una tribu no recibió tierra, la tribu de Leví. Ellos recibieron una porción mucho mejor. Servir en el templo. Jehová dijo, yo voy a hacer su herencia. Yo voy a hacer su herencia. Generalmente cuando leemos ese pasaje pensamos, o no sé si me pasa a mí tan solo, pensamos que la tribu de Leví fue perjudicada porque no recibió herencia en tierra. ¿No es así? ¿O me pasa a mí nomás? Pero no, la tribu de Leví recibió la mejor de las herencias, que es servir en la presencia misma de Dios, ahí en el tabernáculo, posteriormente en el templo. Yo me pregunto cuántos israelitas habrán entendido para qué servía la tierra de Canaán. Hermanos, ¿para qué servía la tierra de Canaán? ¿Para qué Dios les dio una tierra propia? ¿Para que tuvieran tierra propia? No, Dios les dio la tierra de Canaán para que en Canaán ellos pudieran tener comunión con Dios eternamente. David no era levita, pero él está diciendo que su verdadera herencia no es una tierra, no son riquezas, sino que es Dios mismo. ¿Se dan cuenta? Señor, tú eres la porción de mi herencia y de mi copa. Eso está diciendo David.
El regalo más grande que David podía recibir de parte de Dios no era tierra, era la posibilidad de tener comunión con Él. Por eso que también le dice Jehová, tú eres la porción de mi copa. La copa en la Biblia era un término utilizado para establecer el destino de una persona en cuanto a bendición o a juicio que Dios le podía dar. Cuando David dice, tú eres mi copa, está diciendo, Señor, tú eres mi destino. Tú eres mi destino. Tú eres mi bendición más grande, Señor. Eso le está diciendo David. No hay nada que tú puedas darme más grande que tú mismo, Señor. Y ya me lo diste. Tú eres mi copa. Estar en comunión contigo es lo más sublime, lo más precioso que me puede pasar. David no entendía la copa como una bendición que Dios da, sino que entendía que la copa era Dios mismo, su máxima bendición. ¿Qué es lo que es Jehová para ti? ¿Para qué te acercas a Dios? ¿Para recibir una bendición o para recibir a Dios mismo? Porque sabes que esa diferencia hará de que tú reacciones con gozo o no frente a las aflicciones. Si es que las aflicciones te robarán el gozo, si serás un cristiano malhumorado, serio, triste, o un cristiano gozoso a pesar de las dificultades. David sigue diciendo, me encanta esto, tú sustentas mi suerte. Tú tienes mi suerte en tus manos, Señor. Es Dios quien decide mi suerte. Usted, Señor, gobierna mi vida. Usted es soberano sobre mi vida, Señor. Usted, Dios, dispone todas las cosas que me pasan. Eso está diciendo David. Todo lo que pasa en mi vida, Señor, es controlado por usted. Y cuando uno entiende esto, hermanos, cuando uno entiende esto, provoca gozo en el corazón. A pesar de las dificultades, a pesar de lo que puedas estar enfrentando. Cuando tú entiendes que Dios sustenta tu suerte, provoca gozo en el corazón. Versículo 6, las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad, mi herencia es hermosa para mí. En la antigüedad, la tierra de Israel se distribuyó a la suerte. Claro, hay tribus que recibieron una mejor tierra que otras. Algunas eran más fértiles que otras. Amén. Cuando David está diciendo, las cuerdas cayeron para mí en lugares deleitosos, está diciendo, la tierra que me tocó a mí es hermosa para mí, porque no es tierra, eres tú, Señor. Tú eres mi herencia. No es una tierra física, no. Es la comunión contigo, Señor. Y David se siente plenamente satisfacido en el Señor. David se deleita en la comunión que él tiene con él. Oh Señor, eres hermoso para mí. Qué hermoso es poder conocerte, Señor, y poder disfrutar de la comunión que yo tengo contigo. Eso está diciendo aquí David. David utiliza una palabra muy fuerte, es deleite, es placer. David no simplemente se alegra en tener comunión con Dios, le produce deleite. Contentamiento, gozo en tener comunión con Dios. Hermanos, recuerden la pregunta, ¿por qué David se mantuvo contento en medio de la tribulación? ¿Por qué tuvo gozo en el corazón a pesar de que su vida estaba puesta en riesgo? Porque David no le satisfacía las cosas materiales, ni el poder, ni los placeres de este mundo que son pasajeros. David sentía plena satisfacción en la persona de Dios. Plena satisfacción. Hermanos, el Señor mismo es lo más precioso que podemos tener. Más allá de lo que Él nos pueda dar, el Señor mismo es lo más precioso que nosotros podemos tener de Él. Así piensan todos aquellos que realmente le aman. Así piensan. El mundo, hermanos, viven engañados creyendo que al conseguir cosas que les faltan van a ser felices, gozosos. El mundo cree eso.
Y de hecho nosotros también podemos creer eso, creyendo que cuando llega ya, cuando tenga esto, realmente voy a ser feliz. Pero cuando tú piensas eso, tu gozo va a ser fluctuante. ¿Quién ha tenido algo? ¿Quién ha deseado algo? Lo ha tenido, se ha contentado, pero luego ha estado nuevamente triste. Todos nos hemos equivocado en pensar que el gozo es un estado de ánimo. No es un estado de ánimo, el gozo es un estado espiritual que no se logra con cosas externas, sino mediante la comunión con el Eterno, con aquello que nunca nadie te podría arrebatar, que es Dios. Hermanos, ¿cuánto nos hace falta entender estas cosas? ¿Cuánto nos hace falta? El contentamiento, hermano, no es un estado de ánimo. El contentamiento no fluctúa, el contentamiento siempre es progresivo porque el contentamiento depende de tu comunión con Dios que va en aumento, independiente de las circunstancias, independiente de las circunstancias. Esto significa que la verdadera riqueza y la plena satisfacción no se logran con cosas materiales, sino que es Dios mismo. Dios mismo. Y alguien me podría preguntar acá, con justa razón, ¿acaso no debemos contentarnos con los dones que Dios nos da, con los regalos que Dios nos da? ¿Qué creen ustedes? ¿Debemos contentarnos? Por supuesto que sí. Por supuesto que debemos contentarnos con lo que Dios nos da. Son buenas, pero recuerda, esos regalos que Dios te da no son para que tú te contentes finalmente o principalmente en ellos. Dios te da regalos para que tú puedas disfrutar de Él de otra forma. Dios me dio una esposa para que yo pueda disfrutar de Él de otra forma. Por eso Dios te da hijos, por eso Dios te da autos, casas, para que tú puedas disfrutar de Él. Pero ¿qué hacemos nosotros? De los dones que Dios nos da, hacemos ídolos y colocamos nuestro contentamiento en ellos. Y cuando Dios los decide arrebatar, ¿qué pasa con nosotros? Nos afligimos, nos entristecemos. Hermano, no podemos de los dones que Dios nos da, que son buenos, levantar ídolos. No podemos. Es por eso que hemos estado viendo la idolatría en los estudios de los días miércoles, porque esa es una tendencia natural de nuestro corazón. Son buenos los regalos que Dios nos da, pero recuerda siempre, para disfrutar mayormente de Él. Si tú utilizas un don o un regalo que Dios te da para alejarte de Dios, créeme que ese no es un regalo de Dios. Y cuidado que Dios te lo puede quitar. Cuidado que Dios te lo puede quitar, porque la intención de Dios no es alejarte de Él, sino acercarte a Él. Versículo 7, bendiciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. David se refugia en Dios, porque Dios es su Señor, porque Dios es su máximo bien, su herencia. Y por último está diciendo aquí David, Dios es mi consejero, mi guía. David en la comunión con Dios ha encontrado algo que es más precioso que el oro y la plata y que cualquier riqueza que tú puedas lograr en esta vida. Algo más precioso que eso. Cuando tú tienes comunión con Dios, ¿qué logras? ¿Qué te da Dios? Lo más precioso que te puede dar Dios para enfrentar este mundo. Sabiduría. Proverbios 16 dice, más vale adquirir sabiduría que oro. ¿Está de acuerdo usted con eso? Es tan profunda la comunión que David tiene con Dios que David es instruido por Él en todo tiempo. Incluso en las noches, mientras David duerme, es enseñado y aconsejado por Dios. Frente a las aflicciones, David no se desvela. No se preocupa, él duerme tranquilo porque sabe que en la comunión que tiene con Dios encontrará la sabiduría para enfrentarlas. Dios es su consejero. Qué precioso es la comunión con Dios cuando
Tienes sabiduría de Él. Qué hermosos son los consejos del Señor. Qué preciosos son. Su valor es incalculable, hermanos. Incalculable. Concluyendo este primer punto, ¿se ha dado cuenta lo que ha hecho David en todo el primer parte del Salmo? ¿Se ha dado cuenta? ¿Qué ha hecho David? Lo dice el versículo 8. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. ¿Qué ha hecho David? Al Señor he puesto continuamente delante de mí, en los tiempos buenos, en los tiempos malos. En todo momento he puesto al Señor continuamente delante de mí. Es hermoso ver cómo de la súplica, hermanos, de la súplica de protección, pasa inmediatamente a David a una certeza en el versículo 8. Permaneceré firme, no seré conmovido, nada me hará caer, no seré sacudido. ¿Por qué? ¿Por qué David cree eso? Porque se ha refugiado en el Señor, quien es su Señor, su mayor bien, su tesoro, su herencia, su consejero, su guía. ¿Cuánto nos hace falta, cierto? ¿Cuánto nos hace falta? ¿Por qué no tenemos gozo, hermanos? ¿Por qué las dificultades, las aflicciones y el pasar en este mundo hace que nuestro contentamiento, nuestro gozo sea fluctuante? Y es porque aquí no realizamos lo que hace David en medio de las dificultades. ¿Qué hizo David? Continuamente he puesto al Señor delante de mí. ¿Sabes qué? El otro día conversaba con Sergio y muchas veces hay tantas voces en nuestra cabeza, tantas voces, tus ídolos, tu pecado, Satanás, las personas de este mundo te van a estar diciendo mentiras. Todo el rato mentiras. Cuando tengas esto, serás feliz. Cuando consigas esto, vas a ser feliz. Eres un fracasado, nadie te quiere. No eres un buen cristiano. Mentiras y mentiras y mentiras. Y ahí estamos nosotros sentados escuchándolas. Pero ¿qué hizo David, hermanos? Un mictam, una oración susurrada. Una oración que sale de lo más íntimo de su ser y se eleva a Dios. Yo le dije a Jehová. Una oración que sale de lo más íntimo de su ser. Y a medida que David oraba, David se aconsejaba. A medida que David oraba, callaba las otras voces en su cabeza. ¿Han sentido esas voces? ¿De tu propio pecado? No podrás. Dios no te quiere. Coloca a Él como un ídolo. Puras voces erradas. ¿Y qué hacemos nosotros sentados? Callados. Hermanos, habla tú primero. Habla tú primero. Le dije yo al Señor, Señor, tú eres mi Señor. Ningún bien tengo fuera de ti. Si me quitan esto no me importa porque tú eres mi máximo tesoro. Tú eres mi mayor tesoro, Señor. Tú eres mi herencia. Todo lo que yo quiero eres tú, Señor. Tú eres mi guía, tú eres mi consejero. Y las voces se callan en tu cabeza. Hermano, no sabemos cómo pelear las luchas espirituales. No sabemos. Así se pelean. Así es la forma en que se pelean. Vamos con el segundo encabezado. Dijimos que David se encontraba en un momento difícil, que suplica por protección. Trae memoria todo lo que Dios es para él. No seré conmovido, permaneceré firme, dice David. No me harán caer, no seré sacudido porque he colocado a Jehová delante de mí. ¿Y cómo reacciona David? ¿Cómo reacciona su corazón? Versículo 9, lean conmigo, es precioso. ¿Cómo reacciona el corazón de David? Mi corazón se alegra y mi alma se regocija y también mi carne morará segura. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver
corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. En los versículos anteriores David expresa todo lo que Dios es para él. Y al final del Salmo, ¿qué hace? ¿Qué experimenta? Gozo, contentamiento. Hermanos, porque no hace falta entender que lo más importante, que el contentamiento no depende de cosas externas, de circunstancias buenas, agradables. El contentamiento no depende de ellas. No depende si tienes lo suficiente o no. El contentamiento depende de la comunión que tú tengas con Dios, con el Dios vivo, con el Dios verdadero. Debes entender que el máximo de tus regalos es tener comunión con Él. El máximo de tus privilegios es refugiarte en los brazos del Dios vivo, de Jehová. No hay mejor regalo que ese, hermanos. Que Él sea tu dueño. ¡Qué privilegio! Señor, tú eres mi dueño. Tú velas por mí, Señor. Señor, tú eres mi tesoro. Podría tener todas las riquezas de este mundo, pero si no te tengo a ti, no tengo nada, Señor. Señor, tú eres mi máximo bien. Tú eres mi guía. ¿Ustedes han visto una persona millonaria? ¿Quién ha visto una persona millonaria? ¿Han tenido el privilegio de ver una persona millonaria? Pero realmente millonaria. ¿Han tenido el privilegio de verla? ¿Saben qué? A esas personas millonarias, multimillonarias, ricas, no se les encuentra en los barrios altos. No. No viven en casas lujosas, no son dueños de empresas multimillonarias. De hecho, quizás hoy no van a disfrutar de un festín. Y quizás muchos de ellos hoy ni siquiera tienen para comer. Y puedo estar seguro de que usted va a encontrar personas millonarias muriendo en el Hospital Regional de Concepción. Y usted se pregunta, ¿millonarias? ¿Seguro? ¿En un hospital público muriendo sin nada que comer? Sí, millonarias, realmente millonarias. ¿Saben por qué? Porque tienen comunión con el Dios vivo mediante Jesucristo. Esas personas gozan, tienen contentamiento a pesar de sus circunstancias. A pesar de sus circunstancias. Ellos son los realmente inquebrantables. ¿Saben por qué? Porque tú le puedes quitar lo poco que tienen y no le habrás quitado nada. Porque su corazón no está en las cosas, su corazón está en Dios. Ellos tienen un corazón ahí, en Dios, en las cosas celestiales. No en los tesoros de este mundo que se apolillan, se destruyen, de los cuales ni siquiera podemos gozar eternamente, porque nosotros partiremos. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo, hermanos, somos ciudadanos del cielo, somos peregrinos en esta tierra. Nuestra ciudadanía está con Cristo. ¿Dónde estás, Señor? ¿En el cielo? Allá es mi ciudadanía, a tu lado, Señor, no en otro lado. Hermanos, David estaba experimentando el gozo y el contentamiento de aquellos que están en la presencia misma de Dios. Hay tantos pasajes que podría estar yo citando del contentamiento de los hermanos que nosotros tenemos en la presencia misma de Dios. Tantos pasajes. Yo les pregunto, ¿por qué esos hermanos están con gozo? ¿Porque se están casando? No. ¿Porque están teniendo hijos? No. ¿Porque están gozando de riquezas, casas, lujos, fama en el cielo? No. ¿Por qué están con gozo en su corazón? Porque se están deleitando, hermanos, en la presencia del Señor. Porque están deleitándose en la comunión con Dios para siempre. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros entender estas cosas, hermanos? ¿Cuánto nos hace falta? No tan solo David experimenta el gozo, sino que también experimenta seguridad. Fíjense, dice, también mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. En este punto logramos entender, si usted se ha dado cuenta y es perspicaz,
se ha dado cuenta que el mayor miedo de David, ¿cuál era? La muerte. Porque no quería perder comunión con el Dios vivo. No quería perder comunión con Dios. Pero David declara su confianza plena en que Dios mismo no lo va a abandonar en el reino de los muertos. No lo va a dejar en las garras de la muerte. Pero nosotros conocemos la historia. David muere. David muere. De hecho, David sabía que iba a morir. Por boca del profeta Natán, Dios le dice a David que algún día llegaría al término de sus días y que él descansaría con sus padres. Y seguramente esto provocaba pesar y dolor en el corazón de David. Porque David sabía algo que nosotros meditamos muy poco, que el pago del pecado es la muerte. Y no tan solo una muerte física, sino una muerte espiritual. La consecuencia de nuestro pecado es perder la comunión con Dios, la muerte. Y todos aquellos que estaban en Adán mueren. Eso David lo sabía perfectamente. Y David murió y su cuerpo vio corrupción. Y nosotros sabemos por los apóstoles que David no escribió para sí mismo. David no escribió este salmo primeramente para sí, sino que David, siendo profeta, inspirado por el Espíritu Santo, David estaba escribiendo de uno de sus descendientes, quien no sería abandonado en el Seol. ¿De quién estaba escribiendo David aquí en el Salmo 16? De Cristo, de Cristo. Eso Pedro lo dice en Hechos 2. El profeta Natán le dice a David, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Fíjense lo que dice, él me edificará casa, y yo afirmaré su reino para siempre. David sabía que un descendiente suyo no moriría. Un descendiente suyo no entregaría el cetro a otro rey, como David se lo entregó a Salomón. Que iba a venir un descendiente, un rey que ya no iba a haber más sucesión de reyes, porque él no moriría jamás. Que su reino iba a ser eterno, firme, establecido por los siglos de los siglos ante Dios. ¿Saben por qué? Porque ese rey no sería abandonado en el Seol. ¿Por qué? Porque ese rey era sin pecado y con una comunión perfecta con Dios. ¿Quién era ese rey, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Cristo es aquel quien puede pronunciar las palabras del Salmo 16 con toda propiedad. Porque Cristo es el único que vivió el Salmo 16. Cristo es el único que realmente se refugió en los brazos de Dios. El único. Que cuando estaba siendo tentado duramente por Satanás en el desierto, ¿qué le dijo a Satanás? Solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Cristo le estaba diciendo, yo no voy a ser idólatra. A Cristo no los podía sobornar con ídolos, porque Cristo tenía a Dios como su Dios, a su Padre como su Dios. Cristo seguramente con toda propiedad podría decir, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Jesucristo es el único hombre con toda propiedad que vivió este salmo. De hecho, Cristo tanto se deleitaba en el Padre, tanto se deleitaba en su Padre, que les dijo a sus discípulos, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. De hecho, Cristo se deleitaba en la comunión con aquellos que buscaban honestamente ser justificados por Dios. No se juntaba con los fariseos, se juntaba con los pobres de corazón, los humildes, con los pobres, aquellos que dicen, Señor, yo no tengo nada que ofrecer, soy pobre, estoy en bancarrota. Con ellos el Señor se deleitaba. Cristo fue aquel pobre en el mundo que nació en un pesebre, hermanos. Y él dijo, yo no tengo dónde recostar la cabeza. Pero Cristo, aunque era el más pobre,
seguramente de su entorno, era el más millonario de todos. ¿Millonario en qué sentido? En el amor del Padre. Cristo era millonario en el amor de su Padre. Cristo era receptor del amor infinito de Dios, el Padre. Es por eso que Cristo le dice a sus discípulos, y cuando ora al Padre, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también estos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, el amor que me has dado esté en ellos. ¿Se fijan? Padre, el amor que tú me has dado y del cual soy receptor y soy millonario en ese, yo quiero que esté en ellos. Cristo era tan millonario en el amor del Padre, en el amor de Dios, que quiso compartir su riqueza con nosotros. Su riqueza con nosotros. Cristo fue verdaderamente Dios, pero también verdaderamente hombre que dependió del consejo de Dios. Por eso estaba continuamente orando. Cristo fue aquel que realmente estuvo gozo y contentamiento en su corazón, aún en los momentos difíciles, aún en las circunstancias más difíciles. Fíjense lo que dice el autor de Hebreo, hermanos, por favor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual con el gozo puesto enfrente de él, sufrió la cruz. ¿Se dan cuenta? Cristo tenía la cruz de frente, tenía que experimentar ese quebranto, pero había un gozo más allá de esa cruz. ¿Cuál era el gozo más allá de esa cruz? La resurrección, la ascensión y el retorno a la comunión en la presencia misma de Dios. Por ese gozo, Cristo sufrió o lo fue fortalecido para enfrentar aquella cruz. Realmente fue Cristo que mientras era colgado en esa cruz, por nuestros pecados, confió que el Padre realmente no lo iba a abandonar en el Seol. No sería abandonado en el Seol. Cristo realmente puede hacer suyas las palabras de David: no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. De hecho, tanto es así que le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es la confianza que tenía nuestro Señor al momento de morir. Cristo realmente fue el hombre que experimentó el gozo y el contentamiento antes de su encarnación, durante su encarnación y por los siglos de los siglos, después que ha resucitado. Y tú te preguntas, y con esto vamos terminando, ¿qué debo aprender yo de esto? ¿Qué debo llevarme hoy en el corazón? ¿Te recuerdas la exhortación principal? Iglesia, te animo a experimentar el gozo y la seguridad plena en Dios. Tu gozo debe estar puesto en Dios. ¿Dónde estaba el gozo de Cristo? En Dios. ¿Dónde debe estar tu gozo? Plantado, sedimentado. En Dios. Porque Dios es tu refugio, tu Señor, tu herencia y tu guía. Amén. Cristo, hermanos míos, se encarnó con un propósito. Si yo les preguntara a ustedes cuál es el propósito por el cual Cristo vino a vivir, morir y resucitar por nosotros, ¿cuál es el propósito por el cual Cristo hizo eso? Seguramente ustedes me dirían cosas muy buenas y muy correctas. Para darnos vida, vida eterna, para justificarnos, para santificarnos, para ser adoptados como hijos, para no sufrir la ira de Dios. ¿Cierto? Todas cosas muy correctas que deben llenar nuestro corazón de gozo, pero ninguna de ellas es la principal. ¿Cuál es el propósito principal por el cual Cristo vino en una misión de rescate? Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Hermanos, Cristo nos vino a dar el gozo de una comunión perfecta con el Padre. Eso vino a hacer nuestro Señor Jesucristo.
nos vino a dar el gozo de una comunión perfecta y eterna con Dios. Y todas las otras bendiciones, dones, funcionan para ese propósito. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro, porque Cristo murió por los pecados de una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? De llevarlos a ustedes que estaban lejos en la comunión con Dios. Hermanos, el gozo de Cristo es posible para nosotros. El gozo de Cristo es algo que Él nos vino a regalar. Y en eso debemos colocar nuestra fe, nuestro contentamiento y nuestro gozo. Necesito que medites en estas preguntas y con esto terminamos. ¿Cuál es la fuente de tu gozo? ¿Dónde está tu gozo? ¿En los dones que Dios te da o en Dios mismo? ¿Realmente te regocijas en Dios como tu refugio? ¿Te estás regocijando en Dios como tu refugio? ¿Realmente te regocijas en Dios como tu tesoro? ¿Te regocijas en Dios como tu Señor soberano? ¿Te regocijas en el Señor como tu Dios guía de confianza? ¿Como tu consejero? Vamos a meditar esta semana en esto. Pero lo principal, y para dar el puntapié inicial a esta serie de predicaciones, es ¿dónde está puesto mi gozo? Mi gozo debe estar en Dios, independiente de las circunstancias, independiente de lo que esté pasando. Mi gozo es Dios, porque Él es mi Señor, mi mayor bien, mi tesoro, mi herencia, mi consejero, mi guía. Inclinemos nuestros corazones ante Dios. Padre.